Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Latinoamericana porque estamos viendo lo amargo que la están pasando en el denominado Triángulo Norte, todas esas caravanas de migrantes que tratan de ingresar a los Estados Unidos y que inclusive han motivado que la ministra, la jefe del Servicio de Seguridad Nacional, ha sido, ha tenido que renunciar. Y Estados Unidos se ve desbordado por la gran penetración que están teniendo los migrantes latinoamericanos a través de sus fronteras. Han tenido que soltar a los presos que estaban en las cárceles se llenaron y sigue la invasión. En segundo lugar, hoy analizaremos lo que está pasando dentro de Ecuador, en Sudamérica, con esto de la restauración conservadora. Pero es una restauración conservadora especial. Ya no es la misma restauración conservadora en la que las clases sociales altas, aristócratas, los ricos, trataban de llegar al poder para distribuirse la riqueza. Eso está quedando, digamos que, escondido debajo del suceso que es la restauración conservadora del populismo, el populismo conservador. El populismo conservador nació prácticamente con el nazismo, con el fascismo. El populismo conservador procuraba mantener las clases sociales. Ese era el objetivo fundamental del populismo conservador. Quería que las masas siguieran a un líder, a un caudillo que les deslumbraba, que los arrasaba, que los elevaba, que los ponía en el cielo. Estamos hablando de Hitler, de Mussolini, ahora tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Le Pen en Francia, tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, y ellos lo que quieren es el populismo, es decir, individuos que se identifican a través de los medios y que crean una gente que es su audiencia, su fanaticada, como se hace con un equipo de fútbol. Ese es el populismo conservador. Este populismo conservador en Ecuador está siendo manejado por Jaime Nebot y Larrea, que tiene un partido nuevo que se llama Democracia Sí. Larrea es el que está encubriendo, el que está incubando, el que está protegiendo a Lenín Moreno. Este partido Democracia Sí es en realidad el nuevo partido de Lenín Moreno, porque Alianza País tenía Lenín Moreno la única finalidad de destruir la Alianza País para de esa manera evitar que Rafael Correa tuviera un estribo para subirse, una posibilidad de regresar. Su oficio fue apropiarse del partido Alianza País y despedazarlo, y él hacerse parte a través de financiamiento a Gustavo Larrea y creando un nuevo partido que se llama Democracia Sí. Este es el partido que maneja ahora lo que se llama la restauración del populismo conservador. Este es básicamente lo que se quiere. Nosotros en Ecuador vivimos el populismo conservador. El populismo conservador lo vivimos básicamente con Velasco Ibarra. Velasco Ibarra en un principio fue un populista revolucionario. Creó la primera victoria del socialismo en América Latina en 1945. Era el primer país socialista porque él hace la Revolución Gloriosa, y en la Revolución Gloriosa el Partido Socialista llega al poder y lo coloca a Velasco Ibarra en la presidencia. Y se crea una nueva constitución, la constitución que era considerada la más moderna de América Latina, y esa constitución al año es derogada por Velasco Ibarra, que retoma lo que llamamos el populismo conservador. En el populismo conservador, repetimos, lo más importante es procurar mantener las clases sociales, la diferencia por capacidad económica.
Esto nos lleva muy rápidamente a pensar que es posible o no es posible esta restauración del populismo conservador. El populismo conservador enfrenta algunos problemas para poder consolidarse en América Latina, que es mucho mayor que los problemas que enfrenta para poder consolidarse, por ejemplo, en Europa, donde ya se ha tomado Italia, donde ya prácticamente se va a tomar Francia, donde se ha tomado los países del norte de Europa, es decir, la derecha ha triunfado en el norte de Europa, en los países escandinavos, a través del populismo igualmente. En el populismo conservador, las figuras de televisión, los elementos del deporte, ellos asumen la dirección y se comienzan a convertir en caudillos, en líderes, en senadores, asambleístas, diputados, prefectos, gobernadores, etcétera, etcétera. Es la televisión la que comienza a hacer las figuras, es la comunicación la que crea la figura, y luego no quiere ese individuo en el poder ni tocar de ninguna forma a las clases sociales. Se permite absolutamente que la clase social alta siga siendo alta y multiplique sus ganancias, y que la clase pobre siga siendo pobre, porque se necesita de su fuerza de trabajo. Es interesante entender cómo las clases proletarias, del llamado proletariado, el individuo que no tiene más que su fuerza de trabajo como elemento fundamental de su vida, resurge o surge en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, y se propaga rápidamente en los Estados Unidos cuando se hace la construcción del ferrocarril, cuando se hace las fábricas de acero, cuando se hacen las grandes construcciones de inmuebles, cuando se construyen las vías y carreteras. Es la primera vez en la sociedad humana que los individuos dejan el campo, dejan las artesanías, dejan el mercado, dejan el comercio y venden únicamente su fuerza de trabajo. Cuando empezó esto, la fuerza de trabajo no valía nada, había un excedente de fuerza de trabajo y las leyes de protección a los trabajadores no existían. Tuvieron que luchar de manera incansable. Se libró prácticamente una guerra en todos los países del mundo, incluido en Ecuador, para conseguir derechos para los trabajadores. Eso es lo que se trata de restaurar, quitarle los derechos a los trabajadores. Ya estamos viendo ahora que se pretende instaurar unas nuevas fórmulas laborales, es decir, el trabajo por horas, el trabajo sin seguro, sin garantías del seguro, el trabajo sin estabilidad, que ya existía desgraciadamente en el Estado. El Estado le quedaba mucho el mal ejemplo, porque aún Rafael Correa no corrigió eso de los contratos parciales, los contratos temporales y los nombramientos temporales, de los cuales yo fui una víctima y conozco en sí lo que es ser una víctima de un nombramiento temporal, en el que un jefe puede ser cualquier idiota, cualquier estúpido, cualquier analfabeto, se cree con el derecho de despedirle a un individuo que está mucho más formado, con mucha más experiencia y que sabe el doble, o el triple, o 10 veces más, y que trabaja 10 veces mejor que él, pero él llega a un puesto de mando y se cree el semidios. Esta es la tragedia que ha vivido el movimiento, que vivió en la época del correísmo y que se vive ahora, y que es parte de esta restauración conservadora, en la que lo que se procura es que exista una clase pobre y que exista una clase rica, que es lo fundamental. En esto está metido Lenín Moreno. Contra esto lucha Rafael Correa. Contra esto luchan todos los que trataron de hacer el socialismo del siglo XXI, pero no concretaron la lucha. Ellos lo que simplemente trataron era de dar a los trabajadores la opción de trabajar en lo que más les gusta a través de la educación, pero seguir siendo oprimidos
por los más ricos. Bien, con eso concluimos. Muchas gracias.